Ya estamos hablando de NGRX y los principios de NGRX son el store, las acciones y los reducers. El store es la única fuente de la verdad o podemos decirlo el único lugar donde se va a almacenar los datos de de toda la aplicación o los datos que queremos saber, se puede decir, como el ejemplo del dibujo que les he mostrado la anterior semana. En este caso, en este ejemplo, nos puede interesar saber sobre la aplicación si la ventana está abierta, la persona está durmiendo o la puerta está abierta. Entonces nosotros elegimos las cosas que queremos saber y eso sí, se guarda o se almacena en el store. El store sería como una base de datos invisible, ya lo podemos llamar así, pero es una especie de base de datos invisible, ¿no? Pero se lo llama store y en ahí se guardan los datos que nosotros queremos sobre la aplicación. En este caso son estados, ¿no? Entonces lo podemos tomar así para entenderlo. Luego están las acciones, que las acciones serían el estado, es de solo lectura. Acciones como abrir una puerta, cerrar una ventana, nos referimos a eso, ese tipo de acciones. Puede haber distintos tipos de acciones, incluso adicionar producto sería una acción porque esa acción va a adicionar un producto al casito, etcétera, ¿no? Entonces, esas serían las acciones. Hay acciones que modifican el store y hay acciones que no modifican el store. Eso lo vamos a ver más adelante poco a poco. Reducers, los reducers solo son funciones puras que nos permiten modificar el store, esa única base de datos que les mencionaba, o esa especie de base de datos que tenemos, que se llama store. Entonces lo podemos modificar a través de los reducers. Los cambios se realizan mediante funciones puras, son funciones puras los reducers. Ya. Eso también ya hemos hablado, ¿no? El concepto de funciones puras y funciones impuras cuando hemos entrado a pipes. Ya, ahora un poco del flujo. Así funciona esto. Primero vamos a partir del UI. Por ejemplo, en el UI, abrir una ventana o cerrar un modal puede ser una acción, depende si nosotros lo queremos definir como acciones. Entonces, si definimos cerrar la ventana o cerrar un modal como acción, entonces se ejecuta una acción, ¿no? Y la acción no está en esta gráfica, pero la acción puede o no puede modificar el store. Depende de nosotros. Entonces, en este gráfico, esta acción está modificando el store. Y lo está modificando a través de los reducers que hemos hablado que son funciones puras. Se modifica el store y yo puedo saber desde el UI, me puedo suscribir al store. Se suscribe como hemos hablado en el caso de los observables, es lo mismo. Nos suscribimos al store y sabemos si esa ventana está abierta o está cerrada. Incluso si estamos en otra vista, en la vista de admin, incluso no estamos en la vista de home donde queremos saber si la ventana está abierta o está cerrada. Podemos saber sin estar en la vista, solo suscribiéndonos al store y sabemos todo el estado de nuestra aplicación. Entonces funciona de esta forma. Al principio, como les comentaba, se puede ver un poco complejo, pero cuando se vayan acostumbrando a esto realmente es muy conveniente para las aplicaciones. Entonces, a través de las acciones podemos o no podemos modificar el store. En este caso, si queremos modificar el store a través de una acción, se lo hace a través de un reducer, ¿no? Solo los reducers pueden modificar el store. Es una función pura que está dentro de la acción. Esto lo vamos a ver con un ejemplo, pero este sería el flujo. El flujo básico se diría. En aquí solo nos faltaría mencionar que las acciones no siempre modifican el store. Las acciones solo pueden ser momentáneas nada más. No pueden necesariamente modificar el store. Pero este sería el flujo. Ya. Ahora veamos esto. Esta sería una aplicación sin Redux. Por ejemplo, imagínense que tenemos una navegación. Este sería nuestro admin module, nuestro home module, nuestro login module, page module. Dentro de page module tenemos otros módulos, ¿no? Como el ejemplo que estamos haciendo. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos comunicarnos, por ejemplo, de aquí del último módulo al penúltimo, ¿no? O del último al primer módulo, ¿no? Al app module.
o viceversa, ¿no? Del padre al hijo, etcétera, ¿no? Incluso de este módulo a este módulo que está al extremo. Queremos hacer la comunicación, queremos mandar información de un componente y que el otro componente que está en esta parte reciba, ¿no? Mandamos de un componente que está aquí, en este módulo, y que reciba esta parte, ¿no? Entonces, si lo manejamos sin Redux, puede ser realmente complejo, como en este gráfico, porque no se tiene una sola fuente de información sobre todo esto. Entonces, sin Redux sería así. Se puede hacer, pero en sí sería mucho más complejo. Y también, si queremos comunicarnos con observables usando servicios, se tendría que verificar una única sola instancia o instancias para cada módulo, y sería de verdad muy complejo. Ya, entonces, este sería un ejemplo con Redux. Con Redux se trata de hacer la misma comunicación, pero en este caso solo se tiene una fuente de información que sería el store, como les acabo de decir. Es una especie de base de datos que almacena nuestra información del estado de la aplicación. Entonces con Redux sería de esa forma, ¿no? Si este componente o este componente quiere comunicarse con va a decirle así, va a modificar el store, y este solo se suscribe a lo que este componente ha modificado, ¿no? Entonces se pueden hacer comunicaciones de cualquier lado a través del store. En el store almacenamos una variable que diga suma, este va a sumar y este va a saber, si se suscribe al store, va a saber qué valor tiene esa variable suma. Entonces con Redux sería de esta forma, y de esta forma sería mucho más fácil manejar la aplicación. Nos da un orden de ver los estados de la aplicación y ver los datos, ¿no?, que se están modificando en tiempo real. Entonces, esto sería con Redux. También hay que mencionar que no siempre se debe utilizar Redux para una aplicación. Si una aplicación es grande, es compleja, como en este caso, y se tienen muchos manejos de estados o comunicación de módulo a módulo, se puede aconsejar Redux, que se utiliza Redux, porque nos puede facilitar el flujo de manejo de datos. Pero si no se tiene una aplicación compleja, aunque sea con 100 componentes, no sería recomendable usar Redux. Se lo puede manejar directamente con servicios, observables, etcétera. Pero si es complejo el manejo de flujo, un componente manda un formulario, manda información a un formulario, el formulario tiene que llenar ese formulario tiene que llenarlo el usuario, y si lo llena de nuevo pasa a otro formulario, etcétera. Un flujo muy complicado de datos. Entonces en ese caso conviene Redux, pero no siempre es aconsejable, depende de la complejidad de la aplicación, el flujo de datos, depende de eso, se decide o no se decide aplicar Redux. Entonces Redux también es un patrón, pero es un patrón de manejo de estados. Entonces ustedes igual pueden hablar cuando quieran quieran hablar de arquitectura en una aplicación Angular o en frontend, pueden hablar de Redux también, porque es un patrón de manejo de estados. Y entonces serían los ejemplos de Redux. Tenemos más ejemplos. Luego vamos a comenzar con la instalación. Ya. A ver. Este es un gráfico parecido, ¿no? Ya, primero. Esto quiero que se desaparezca, que no se desaparece. Ya. Aquí tenemos el store. Hemos hablado que si nos suscribimos al store, aquí está, no sé si esta caja está visible, no quiero, a ver, ya lo dejaré, no puedo, ya, está ahí. Ya, entonces nos suscribimos al store. Aquí abajo, si se ve un poco, aquí dice subscribe al store, a los estados del store, ¿no? Nos suscribimos desde cualquier parte de nuestra aplicación, y podemos saber qué datos tiene el store. En el caso del ejemplo de la casa, teníamos el estado de la puerta abierta, ventana cerrada y la persona despierta.
Entonces, si nos suscribimos desde cualquier parte al store, podemos saber esos datos que están almacenados en el store. Puerta cerrada, ventana abierta y persona durmiendo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto sería el componente se suscribe al store, o el componente está dentro de una vista, se suscribe, puede saber toda la información, ¿no? Y a través del componente, en este caso, lanzamos una acción, ¿no? Las acciones son como cerrar una puerta, abrir la ventana, o incluso adicionar al carrito, etcétera, ¿no? Entonces lanzamos una acción. La acción aquí, de nuevo, está apuntando al reducer, pero no siempre va a ser no siempre va a modificar el store, como les decía. La acción puede quedar, se diría de forma instantánea nada más, pero también puede ir al reducer y a través de un reducer puede modificar el store. La acción utiliza un reducer y modifica el store en sí. Si la puerta ya está cerrada, yo le digo la puerta está cerrada, actualízamelo la base de datos o esta especie de base de datos que tenemos que se llama store, ¿no? El store se lo guarda en la memoria. No sé, no es una base de datos, pero es una especie de base de datos, como les dije, se lo guarda en la memoria. También una vez creo que puede haber preguntas si guardamos mucha información en el store. La aplicación puede ser lenta también. Tiene un límite. No puede soportar como si fuera una base de datos que almacena 100.000 datos de personas, ¿no? No es así el store. No se puede guardar mucha información. Ya entonces, a través de una acción utilizamos reducer y modificamos el store. Pero también esto ya es para servicios. Si utilizamos nginx o Redux para hacer servicios como hemos utilizado el get, el update, el put, el, el delete, ya no se lo hace directamente como lo hemos estado haciendo. Se lo hace a través de los effects. Esto es especialmente en nginx, ¿no? Tenemos unos decoradores especiales que se llaman effects, y a partir de eso se llama al servicio lo que nosotros hacemos, y esto ya hace la petición al servidor, ¿no? A nuestro backend, y luego ya obtenemos la respuesta, y estas respuestas se lo obtiene a través de una acción igual. Por ejemplo, aquí lanzamos una acción, en este caso una acción que traiga los productos, podemos decir. Va a pasar por un effect, va a ir al servidor, va a traer los datos, y al traer los datos puede modificar el store directamente, o podemos escuchar directamente esa acción en el componente. Esto también, no solamente podemos escuchar el store, podemos escuchar una acción. Por ejemplo, si yo lanzo una acción aquí y esa acción queda es instantáneo, podemos llamarlo instantáneo, que no va a modificar el store, no va a llamar un servicio, queda al aire, podemos decir que es instantáneo, podemos escucharlo, se puede suscribir a una acción. Cuando una acción sucede, podemos escucharlo ese momento. Entonces podemos tener tres tipos de uso de acciones, se puede decir. Unas acciones pueden modificar el store, otras acciones pueden llamar a servicios, y otras acciones pueden quedar al aire, ¿no? Pero nos podemos suscribir en ese caso. Vamos a hacer ese tipo de cosas. Luego tenemos este ejemplo un poco más claro. Tal vez con las gráficas no se entienda muy bien, pero hay que tratar de entenderlo con el ejemplo de la casa. Por eso, justamente por eso he mencionado el ejemplo de la casa, para que se entienda de una forma más sencilla. Pero después, cuando ya codifiquemos, se tiene que entender de una forma mejor. Ya, primero aquí tenemos lo mismo, el store, la única fuente de la verdad, es una especie de base de datos, como les decía. El componente se suscribe, ¿no? al store. En sí se lo hace a través de selectores, pero vamos a ver eso. Solo hablamos de que se suscribe al store nada más. Luego el componente aquí puede lanzar acciones, ¿no? Aquí está un poco mejor el ejemplo. Puede lanzar acciones para modificar el store, o puede lanzar acciones para pedir al backend, ¿no? Al backend datos. En este caso puede ser un get products o update product, etcétera. Puede tener dos caminos. Incluso aquí nos faltaría uno más. Una acción que quede al aire, nada más. Entonces faltaría eso. Pero así, en cierta forma habría estos casos de acciones. Unos que modifican el store, otros que piden servicios, ¿no? A través de los effects. Pide servicios, y la respuesta del effect puede ejecutar otra acción que puede o no puede modificar el store.
En este caso esto puede ir al store o puede quedar ahí nada más. Incluso esta acción puede venir directamente al componente mediante una suscripción. Y entonces, por ejemplo, una acción, ¿cómo se lo escribe? ¿Cómo se lo va a codificar? Se lo hace de esta forma. Solo le ponemos la acción, algo muy parecido a esto. Le vamos a decir qué tipo de acción. El tipo solo hace referencia al nombre de la acción. Aquí es delete company, ¿no? Una acción que elimina una compañía y le envía un ID. Entonces en una acción vamos a tener lo más básico, va a ser el tipo, que sería el nombre de nuestra acción, y el payload, que nos diría qué información queremos mandar en esa acción. Incluso no se puede mandar información en acción, solo podemos tener el tipo, ¿no? Es como si... Sí, es como si solo se mandar un evento nada más, un evento de una acción nada más, sin información extra en el payload. Entonces una acción siempre va a tener el nombre y lo que contiene, ¿no?, dentro del payload. Entonces este tipo puede ser incluso cerrar ventana, abrir ventana, ¿no? Eso es el nombre de nuestra acción. Podemos dar nombre a cualquier evento o cualquier acción que nosotros queramos. Eliminar producto, adicionar al carrito, cerrar ventana, abrir ventana, o abrir panel, abrir sitemap, cerrar sitemap, etcétera, ¿no? Y podemos enviar información o no. Esto depende de nosotros, enviar alguna información extra que esta acción va a necesitar, ¿no?, a lo largo del trayecto. Entonces sería una acción, por ejemplo aquí el componente va a lanzar la acción eliminar compañía y le va a enviar el producto 1, ¿no?, el ID 1. Esto tendría que ir a effects, ¿no?, le tiene que mandar a effects, porque si quiere enviar al backend y va a eliminar, ¿no? Entonces va a pasar por effects y dentro de aquí delete product action, delete company, ya le envía al backend. Entonces en las respuestas del backend puede tener esta otra acción, ¿no?, que sería este flujo, pero tendría otro nombre. Incluso aquí está delete product action. El nombre tendrá que ser un poco mejor escogido, se diría. Por ejemplo, si nosotros mandamos la acción eliminar compañía, recibimos del backend un success, un estado 200, queremos mandar una acción a través de eso, podría ser no siempre delete product action, puede ser delete product success, ¿no?, o delete product failure, que si el producto ha sido eliminado o no ha sido eliminado a través de las acciones, ¿no? Entonces puede ser eso, pero este nombre en este caso es delete product action nada más. Entonces vuelve aquí a los reducers, y en el reducer, a través de esta acción, va a entrar del reducer, dentro del reducer va a entrar, esto sería solo una nueva información que le va a llegar al reducer, y el reducer, en este caso el store está guardando la compañía, ¿no? En este caso está guardando un array de compañías y un array de contactos. En este caso, si va a ser success, mediante una función pura aquí le vamos a decir que elimine este ID, ¿no?, del store. Puede ser un poco confuso, pero este sería el flujo. Mandamos eliminar, por ejemplo, mandamos eliminar compañía al servidor, devuelve un success, y este success va a eliminar del store nada más. Como es success, va a mandar lo mismo, el ID, la misma información, pero solo va a eliminar del store. En el caso que estemos guardando compañías en el store, no siempre es el caso como les decía, no siempre es el caso. Por ejemplo, si tenemos una tabla de 100.000 productos, no podemos guardar aquí los 100.000 productos, ¿no? En este ejemplo, este array de compañías debe ser algo corto, incluso puede ser un array de compras, ¿no? Imagínense que tenemos nuestro casito y estamos añadiendo productos, entonces puede ser ese caso, ¿no?, de eliminar o no eliminar compra que hemos hecho. No siempre van a ser 100.000 productos, pueden ser máximo 30, yo creo 20, depende, no creo que compren muchos productos. Pero si es 100.000, es mucha información y no conviene guardarlo en el store, como les decía. Ya, entonces ya tenemos el flujo. Vamos a avanzar con calma esta parte. Primero vamos a hacer acciones y vamos a ir viendo igual las gráficas y las acciones que estamos haciendo en el código, y así se va a entender mejor. Esta gráfica solo representa los estados. Por ejemplo, el state tenemos
Dentro de nuestro store tenemos un array de productos y un array de ciudades. Y cada ciudad tiene ID y entidades, ¿no? En el caso de personas lo mismo. Luego, aquí tenemos a través de las entidades, ID 1, ID 2, y cada ID tiene esta información, ¿no? Así es un array. Es un, esta gráfica representa el manejo de estados. Por ejemplo, a las 10 a.m. puede ser este estado nada más, 10 a las 11 a.m. este, a las 12 a.m. esto. Entonces con Redux nosotros igual podemos verificar qué estado tenemos a medida que manejamos la aplicación. Incluso esto puede ser, por ejemplo, a las 6 de la tarde, donde ya se han añadido dos nuevas personas y dos nuevas ciudades, ¿no? En este caso. Entonces, a cada hora puede ser un estado de esto. Incluso los Redux nos devuelve como si fuera una especie de árbol, ¿no? Como en este ejemplo. Nos devuelve a esta hora teníamos esto, a esta hora teníamos esto, etcétera, ¿no? Ya, aquí vamos a ver cómo podemos ordenar nuestras carpetas con Redux. Puede haber distintas formas de ordenar. Las cosas que hemos visto en el tema de arquitectura con Angular, de la arquitectura Leaf, no siempre es la más usada, se puede decir. Puede haber distintos tipos de orden, no siempre van a tener la carpeta core. Este core puede estar guardado directamente en shared. Puede haber distintas formas de ordenar las carpetas, pero la más aconsejable, como la que hemos hecho, sería una, ¿no? De esas. Entonces, en el caso de Redux se puede hacer de esta forma. Una forma sería esto. Primero podemos tener por vista, por ejemplo, nosotros tenemos la vista home y la vista admin. Por cada vista podemos guardar en una carpeta store y sus acciones, ¿no? Sus acciones para esa vista, qué acciones está usando. Por ejemplo, para la vista home podemos usar una acción mostrar productos o dar de baja, etcétera, ¿no? Para la vista admin ya puede ser eliminar, adicionar producto, actualizar producto, etcétera, ¿no? Entonces podemos tener una carpeta store por cada módulo o por cada vista que nosotros tenemos. En este caso para la vista notes, ¿no? Para la vista notes eh, o notes, una carpeta store que diga sus acciones, qué acciones tiene, qué efectos. Estos serían para lo que hemos hablado. Los efectos sirven para hacer peticiones al backend, y los reducers, ¿no? Y podemos ordenarlo de esta forma y podemos poner incluso un index TS. Entonces podemos ordenar de esta forma por vista, una carpeta store, o incluso podemos tener una carpeta que diga store, en este caso, en este ejemplo del core, un store donde pongamos por vista, ¿no? Para admin tiene esta acción, estos reducers y estos effects. Agruparlo todo lo que refiere a NGRX en una sola carpeta que diga store, ¿no? O por vista. Como consejo, yo diría que sería mejor agruparlo por vista siempre. Por ejemplo, si nosotros tenemos vista home y vista admin, lo mejor sería agruparlo, que cada vista tenga una carpeta store y guardar lo que pertenece a esa vista en esa carpeta, ¿no? ¿Por qué eso? Porque si lo guardamos en un solo lugar, puede ser un poco complicado para el siguiente desarrollador que venga a trabajar sobre su código. Entonces, si ustedes encapsulan todo lo que tiene servicios, modelos, NGRX, la carpeta store dentro del módulo en el que se está trabajando, por ejemplo, la vista home, entonces más ordenado, puedo decir, y otro desarrollador cuando venga después de ustedes, va a entrar a las carpetas y solo va a ver por vistas, ¿no? Va a abrir la vista notes y va a ver todo lo que pertenece, incluso su store que está funcionando para ese módulo, para esa vista. Entonces puede ser más ordenado. Yo aconsejaría así que se maneje de esa forma. También de esa forma el producto se vuelve más escalable, ¿no? Más ordenado y más escalable cuando otro desarrollador venga o cuando te pidan implementar otro módulo, ¿no?
Si lo tienes en un solo store también puede ser, pero puede ser un poco confuso porque puedes decir, si abres esta carpeta store, puede ser en home, admin, entonces puedes preguntarte a qué esta carpeta admin, qué hace esta carpeta home, a qué se refiere, incluso, ¿no? Entonces lo más aconsejable sería guardarlo por vista o por módulo, el store. Ya solo tenemos esos ejemplos, ahora vamos a empezar con la instalación y vamos a hacer ejemplos. Esta parte solo son conceptos, ¿no? Es un poco complejo pero de entender, pero con los ejemplos que vamos a hacer se tiene que llegar a entender de una mejor forma. Ya. También antes de continuar, ya, cuando desarrollamos con Redux o Nginx, si nos damos cuenta, para hacer una petición al servidor, va a aumentar código, ¿no? No va a ser tan simple como lo estábamos haciendo, no va a ser de esa forma, un servicio y hacer la variable HTTP y poner get, ¿no? No va a ser así de sencillo, va a ser un poco, no va a ser complejo, pero va a aumentar el código. Entonces esto es igual algo que se dice de Redux, de Nginx, que por eso no siempre es aconsejable implementar Redux en un proyecto. Pero, ¿por qué? Porque primero depende de la complejidad del proyecto. Si es complejo nos conviene mucho. Y si no es muy complejo el proyecto, no conviene añadir Redux. Lo pueden hacer, pero no sería tan recomendado porque la programación se vuelve más larga, se puede decir. Tienes que codificar más cosas para hacer un servicio, por ejemplo. Para hacer un servicio va a ser más código. Para implementar estados, igual es un poco más de codificación, se puede decir. Entonces a medida que hagamos los ejemplos van a notar eso. Luego, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna duda hasta aquí? Ya, vamos a empezar con la instalación de Redux entonces. Ya, primero vamos a ir a package.json. Esto les voy a dar tiempo para que hagan el ejemplo. Sí hay que tener Redux instalado también. Tal vez lo podemos hacer en el mismo tiempo para que dé los ejemplos y luego les dé tiempo, ¿no? La parte de instalación no les quite mucho. Ya, primero hagamos esto. Aquí tenemos de forma separada, de forma ordenada, las dependencias de Angular, Bootstrap, Angular, ngBootstrap y Angular Material, ¿no? Bien ordenado. Ahora para Nginx vamos a instalar las librerías que necesitamos. Las librerías serían Nginx Store y Nginx Effects para los servicios. Incluso Nginx Effects no lo podemos instalar. Solo necesitaríamos instalar Nginx Store y nada más. Entonces hagamos esto. Vamos a instalar los dos que se necesitan. Incluso no hemos mencionado que existen Nginx Schematics, hay otro Nginx. Incluso en la última versión de Nginx ya existen Nginx Components, que es una especie, es algo, es manejar el store, pero mediante, como si fuera un componente o es una nueva característica de Nginx de las últimas versiones. Si quieren más información sobre Nginx tiene su página. Como les decía, para manejar Redux en Angular hay varias librerías, pero Nginx es la más conocida y la que tiene más soporte hoy en día. A ver, voy a entrar de nuevo Nginx y aquí podemos ver su documentación, la versión 10, que es la que hoy se está usando. Incluso su gráfico, ¿no? Aquí nos muestra el gráfico que tiene. Y también las cosas, ¿no? Nginx Store, Nginx Store DevTools, esto vamos a instalarlo. El Store igual, Effects igual. Nginx Router, no sé si lo instalemos, pero si tenemos tiempo vamos a hacer un ejemplo con esto igual. Nginx Router, después de explicar qué hace, primero hay que entender bien cómo vamos a hacer los ejemplos. Nginx Entity, Schematics y Component Store, esta es la última característica de Nginx.
Primero vamos a hacer lo más básico, se tiene que entender bien cómo funciona y luego ya podemos hablar de Nginx Router también. Ya, entonces primero Nginx Store. Entonces yo lo voy a hacer de esta forma directamente, para no estar ejecutando o escribiendo, ¿no?, directamente en npm install, -save, Nginx Store, etcétera, ¿no? Entonces yo lo puedo escribir aquí directamente. Sería @nginx store, ya me sugiere aquí automáticamente. Lo voy a hacer separado para que esté ordenado. Y la última versión sería el 10. A ver, le voy a dar 10. Incluso, sí, el 10. Aquí. El 10 está bien. Primero necesitamos eso. Luego Nginx Effects, igual para servicios. Yo creo que mañana vamos a trabajar con Nginx Effects para utilizar los servicios. Hoy solo vamos a hacer acciones, vamos a ver los reducers, el store, y vamos a ir haciendo ya, vamos a ir completando nuestra aplicación de pedidos ya. Nginx Effects igual tiene la versión 10. A ver, voy a darle 10, ya. Y también necesitamos, en sí, como les mostraba aquí en la gráfica, tenemos esta gráfica, ¿no?, del seguimiento de estados de Nginx, de nuestra aplicación, en cada tiempo, ¿no?, que nosotros creamos, o en cada modificación que la aplicación está pasando. Entonces, para ver esto en nuestro navegador en Google Chrome, tenemos que utilizar esto de Nginx Store Tools, que sería esto. Le doy esto, le digo arroba nginx slash store devtools. Lo que nos estaban mencionando en la página de Nginx oficial sería este, Nginx store devtools. Eso estamos instalando para que podamos ver lo que sucede en nuestra aplicación a través de la consola o a través de Google Chrome, ¿no? Entonces para eso estamos instalando esta parte. Con eso vamos a poder ver los estados de nuestra aplicación, qué estados están cambiando en nuestra aplicación. Entonces por ahora eso. Esto es el store para que podamos usar el store de Nginx, y esto Nginx Effects es para pedir servicios al backend. Y DevTools es para ver, como les decía, para ver gráficamente o mediante texto que a través de qué estado está pasando nuestra aplicación. Luego, esta es una opción de ver de esa forma, pero a mí me gusta también de la otra forma, de que sería viendo en la consola y te lo escribe de una forma más ordenada. Vamos a ver las dos formas y ustedes pueden elegir cuál forma prefieren para ver cómo trabaja Nginx por dentro, ¿no?, cómo está cambiando nuestros estados, y nosotros tenemos información sobre eso. Entonces para eso voy a instalar otras librerías igual. Primero voy a instalar Nginx Store Logger. Le digo Nginx Store Logger y la versión es esta, 0.2.4. Esto ya vendría a ser otra herramienta para que podamos ver lo mismo que esto, pero de otra forma, ya no de esta forma. Después de instalar esto, vamos a hacer la prueba igual. Entonces primero sería esto, Nginx Store Logger, y luego necesitamos el Nginx Store Freeze, que vendría que en sí vendría a ser como acompañamiento de esta librería. También se encuentra en la misma versión. Ya. Entonces primero lo dejaremos ahí. Primero, antes de hacerle el jar aquí para instalar, vamos a hablar algo. El Nginx, les decía esto hace tiempo. Tenemos dependencies y dep dependencies. En dependencies van las librerías donde nosotros vamos a utilizar cuando este proyecto ya esté en producción. Y en dep dependencies van las librerías que solo se utilizan cuando estamos desarrollando el proyecto. Por ejemplo, para testing sería Jasmine o Karma. Incluso
Protractor tiene que estar, ¿no? Aquí está, Protractor y TypeScript incluso, porque cuando hacemos el build real para la nube, no estamos subiendo código TypeScript, estamos subiendo JavaScript nada más. TypeScript solo es un superconjunto de JavaScript nada más. Entonces aquí podemos escoger NGINX Logger. Les he dicho que en sí estos dos y este DevTools se lo va a utilizar solo para ver cómo funciona nuestra aplicación. Entonces podemos utilizarlo dentro de solo dependencias de desarrollo. En esta parte van a estar, pero cuando ya subimos a producción no necesitamos por qué verlo eso, porque ni el usuario lo va a ver, no va a querer hacer el seguimiento de la aplicación y nada de esas cosas. Tiene que funcionar directamente. Pero esto tiene que estar, esto sí tiene que estar en producción. Entonces podemos separarlo, ¿no? Lo que se maneja para desarrollo en Dev Dependencies y lo que se maneja en producción en Dependencies, ¿no? Nada más. Entonces solo para aclarar eso. Entonces con esto ya tenemos las librerías que queremos utilizar para NGINX. Le voy a dar yarn y luego vamos a configurar más cosas. Hay que configurar unas cosas más y luego vamos a empezar a trabajar. No es muy complicado, pero hay que hacer esto. Con eso ya vamos a tener las cosas para que podamos trabajar con NGINX. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? Tal vez se pregunte qué es NGINX Store Freeze. Es para que a medida que nuestra aplicación cambie de estados, esto lo congela un poco, hace que se vea en forma más lenta para que nosotros podamos verlo a través de la consola o a través de algún plugin, ¿no? Entonces para eso. Y esto es para que salga en la consola, en la parte de F12, nosotros vamos a poder verlo. Y esto, como les decía, el NGINX Store DevTools es sugerido incluso por la página de NGINX. Es igual para poder ver hacer el seguimiento del manejo de estados de nuestra aplicación nada más. Entonces yo lo he instalado aquí. Ya, ahora hay que hacer algunas configuraciones más. Primero, ya. A ver. Ya, primero vamos a ver una gráfica. Esta gráfica. Primero tenemos solo un store principal para toda nuestra aplicación, pero podemos tener, se puede llamar features o podríamos llamarlo una especie de mini stores dentro de este store general. En el caso de NGINX lo llama features a esas cosas. Entonces, ¿qué serían esos? Serían, por ejemplo, si yo tengo la vista home, tengo la vista admin, yo puedo tener una variable home, que se emplace esta variable puerta, que solo va a almacenar todas las variables o todos los estados todas las variables que pertenezcan a esta vista home, ¿no? Y para la vista de admin puedo hacerlo de igual forma. Entonces eso puede ser una cosa más ordenada, ¿no? Incluso, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra aplicación, podemos tener dos variables grandes que van a almacenar muchas cosas. En caso sería admin y home, que cada una de estas variables dentro del store van a almacenar n variables que solo hagan referencias a estos módulos, ¿no? A cada uno de sus módulos. Entonces en NGINX se lo puede llamar features o una especie de mini stores dentro del store global, o features o mini store, lo podemos llamar de esa forma, de cualquiera de las dos formas. Entonces primero vamos a instanciar nuestro store global y eso se lo hace dentro del app module. Entonces, como son módulos, lo vamos a hacer en esta parte. NGINX Store es módulo, NGINX FX es igual a un módulo. Entonces primero instanciamos nuestro store global, se puede decir. Después podemos instanciar los features, como les decía, en el caso de variables, pueden llamarlo variables, mini stores o features dentro del store. Ya. Entonces para instanciar el store, vamos a escribir primero store module directamente. Nos va a sugerir store module, nos sugiere, ya está. Le decimos for root
for root y aquí primero le vamos a dar nulo y luego le podemos mandar nulo nuevamente. Primero eso. Y en el caso de effects igual. Effects module. Le decimos for root. Podemos enviarle un array vacío nada más por ahora. Primero veamos esos dos casos. Ya, solo eso. Entonces este sería nuestro store global. Ya lo estamos declarando en el app module, ¿no? En las raíces. Para los otros stores que les decía que pueden ser mini stores o futures, ya no se lo hace con for root, se lo hace con for future. Aquí nos sugiere igual, ¿no? Entonces siempre tiene que haber un for root y los demás tienen que ser for future. En este caso igual en FX module está confundido, ¿no? For root tiene que ser. Entonces con esto ya tenemos nuestro store y nuestro effects que lo vamos a usar para servicios. Incluso si ustedes no quieren usar servicios, solo pueden declarar el store nada más. Ya, ahora tenemos que configurar para que podamos ver, tenemos que configurar esta herramienta del NGRX Store DevTools para que podamos ver justamente esto en la consola. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a dar coma y esto también es un módulo. Le digo Store DevTools module, Store DevTools module y le digo punto instrument. Así, de esta forma se instancia instrument y dentro de esto tienen que mandar datos, ¿no? Datos extra. Le puedo mandar, primero se puede mandar un name, le puedo decir esto, pero el otro atributo es más importante, el log only. Este log only nos quiere decir que cuando va a mostrar esta forma en la consola o al hacer F12, ¿no? O al instalar el plugin de Google Chrome. Entonces solo decimos queremos ver esa parte visual de esa parte gráfica que nos va a dar una mejor visión del manejo de lo que está pasando en nuestra aplicación, de los estados que tiene nuestra aplicación y en qué momento está cambiando tal estado, etcétera. Entonces este módulo es para eso, ¿no? Pero en log only le decimos que solo queremos eso de ese manejo de esa muestra de gráficos, todo eso cuando estemos en producción o no. En este caso veamos esto, vamos a ver aquí instalación, nos dice a ver dónde está, DevTools Overview, instalación, nos dice que instalemos. Aquí qué más tenemos, log only, conecta DevTools extension en log only mode, for switch enables future. Ya, log only false. Le decimos que sea false solamente cuando esté en producción aquí, en esta parte. Entonces solo vamos a ver estos gráficos cuando estemos trabajando en modo desarrollo. Y vamos a hacer la prueba de esto, vamos a negarlo, después podemos negarlo esto y podemos ver si nos muestra o no nos muestra en desarrollo. Entonces por ahora lo dejemos así. Y aquí cualquier nombre, ¿no? Puedo colocarle Angular Course. Ya. Con eso ya tenemos la herramienta para ver igual el estado de la aplicación, pero nos falta la otra herramienta que yo les he sugerido. Les voy a mostrar cuál, depende de ustedes cuál les guste más. Pero para la otra herramienta tenemos que hacer una configuración igual. Para la otra herramienta, para utilizar la otra herramienta, la otra forma de visualización del estado de nuestra aplicación, del seguimiento de estados, tenemos que crearnos un MetaReducer. Ya, a ver, ya, esto lo haremos así. Esta parte que voy a hacer solo es para configurar la otra forma de visualización del manejo de estados de nuestra aplicación. Entonces voy a crear una carpeta core. Aquí voy a crear una carpeta file, le voy a decir meta.ts porque va a ser un MetaReducer. Y dentro de esto voy a hacer una serie de cosas. Ya, a ver. Primero voy a hacerme una función, voy a exportar una función logger.
Esto sería bueno que lo copie directamente. Podría ser bueno que lo copie directamente. Si esta configuración es solamente para hacer para que podamos ver en la consola lo que el manejo de estados de nuestra aplicación. Entonces lo voy a copiar. Primero, ¿qué tenemos aquí? Primero me tengo que hacer esta función logger. Función logger que recibe una variable de entrada que sería reducer. Es una función normal, no es una función flecha. Y retorna un store logger, una variable de tipo store logger, y le pasa este reducer que le estamos enviando de entrada. A ver, haré las importaciones aquí para que no se vean estos errores. Les repito nuevamente, esto es para que podamos ver en la consola el manejo podamos hacer el seguimiento de los estados a través de la consola. Entonces primero nos hacemos una función logger, y en el MetaReducer que vamos a exportar aquí, MetaReducer, enviamos esta función logger y el store freeze, ¿no? Aquí le decimos si la variable environment no estamos en producción. Si no estamos en producción, que implemente, ¿no?, este logger, y el store freeze que va a congelar a medida que nuestra aplicación vaya pasando de estado a estado. Y si está en producción, que no haga nada de esto, ¿no?, que no muestre nada en la consola, ni nada de esas cosas. Entonces estamos haciendo esto, una función y una constante que nos dice que si no está en producción, que me muestre el logger y que congele, ¿no?, con el store freeze. Y si no, que lo deje normal, vacío. Entonces solo es esto una configuración para que podamos ver la otra forma de hacer el seguimiento de nuestros estados, como les decía. Ya, eso lo voy a copiar para no estar escribiendo mucho código. Ya, solo es una función y una constante. Ya, esto, si están siguiéndome, les voy a pasar al chat para que lo copien directamente igual. Ahora continuamos. Ahora en el app module tengo que llamar a este MetaReducer, esta constante MetaReducer, y lo hago dentro del store module. Primero aquí está null, ¿no? Pero el store module recibe otro parámetro de configuración. Si vemos for root, aquí nos dice aquí recibe config, ¿no? Opcional, configuración opcional. En esa configuración opcional le vamos a mandar el reducer, el MetaReducer, y con eso ya va a leer todo lo que pasa en el store, va a utilizar el store freeze, etcétera, y lo va a imprimir en la consola. Entonces con eso ya estaría. A ver, ya. Primero con eso. Hasta ahí ya tenemos configurado lo que queremos. Ahora hagamos la prueba. Veamos primero. Voy a dar ng-serp y veamos. Entonces primero la instalación no era complicado. Creo que nos ha complicado más la configuración para poder hacer el seguimiento de nuestra aplicación, ¿no? Incluso si ustedes utilizan esto, nginx DevTools, no se va a complicar mucho. En este caso, de la otra herramienta que yo les he mencionado, que les he sugerido, utilizando Store Freeze, etcétera, o nginx Store Logger, eso sería se puede tardar un poco más en configurar, ¿no? Pero vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos, y vamos a ver cuál. Ustedes tienen que escoger cuál les gusta más. En mi caso, a mí me gusta más el logger, el que les he mencionado de esto, porque es cuestión de gustos, pero veamos cuál les gusta más a ustedes también. Entonces con esto ya tenemos instalado nginx y también las herramientas para poder hacer el seguimiento del manejo de estados de nuestra aplicación. Entonces ya tenemos esas dos cosas, y luego podemos empezar a manejar acciones y reducers. Ya, hasta mientras que levante. También les quería mencionar que vamos a trabajar con la versión de nginx 10, ¿no? La versión de nginx, antes que sea el 8, en el 7 era diferente la sintaxis, pero en nginx, a partir de la versión de nginx 8, ha cambiado esta parte. Entonces la sintaxis se ha vuelto más fácil, se puede decir, más fácil, se ha vuelto mucho más sencilla. Una acción solo se lo define de esta forma.
Antes era diferente. A ver, si queremos ver cómo era antes, tendremos que volver de versión. Pero ahora solo es así. Incluso esta es una sola línea si lo colocamos, ¿no? Sin espaciado. Antes era diferente en el sentido de que teníamos que... No había este método de crear acción. Había otro... Teníamos que crear un constructor. En el constructor pasar las variables de nuestro payload. Y luego ese constructor definirlo como constante recién. Entonces ahora está directamente, se puede decir. Es mucho más sencillo y mucho menos código para hacer. Pero hay que entender solamente cómo funciona esto. Entonces, una vez que levante, vamos a hacer la prueba si está funcionando todo correctamente. Y hasta ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre esto? Esta parte de Nginx les puede confundir un poco, pero si se acostumbra les va a parecer genial, de verdad. Ya, a ver qué está pasando aquí. Ya, un reducer, nos está pidiendo un reducer a lo que veo. Sí, Nginx Store necesita un reducer. Si recordamos, en Store módulo hemos dado el reducer nulo, ¿no? Entonces nos está pidiendo un reducer. Ya, le daremos un reducer. Ya, vamos a crear. Ya. Vamos a tener que hacer un archivo reducer. A ver. Ya. Vamos a hacer un archivo bien simple para enviarle. Con eso va a funcionar ya. Entonces dentro de core, aquí voy a hacer otro archivo aquí. Otro archivo principal que diga index.ts, que va a hacer referencia a todos nuestros reducers o features que va a tener nuestro store adentro. Entonces lo vamos a hacer de manera simple esto. Le vamos a exponer export, una constante. Le vamos a decir reducers. Y le vamos a decir que sea de tipo... el tipo primero any lo colocaremos. Primero definamos esto. Va a ser de cualquier tipo y va a ser igual a un JSON nada más. Y aquí van a estar las constantes que les decía, que serían estas, ¿no? Los que estábamos escribiendo del admin y home, ¿no? Incluso ya podemos ir escribiendo, podemos escribir admin, que sea nulo, o lo dejaremos vacío por ahora. ¿Ya? Este tipo ahora nos importa. Este tipo lo vamos a poner acción reducer map y del tipo any. Solo eso, incluso si lo dejamos any puede seguir funcionando. Entonces luego esta variable reducer tenemos que importarlo aquí en el... Es como si le estuviéramos diciendo su primer reducer por defecto tiene que tener el store module. A ver, le voy a poner reducer, tiene que reconocer. Y con esto ya no tendría que dar error. Veamos esto si corre y luego les vuelvo a explicar esta parte. Ahora sí ya está funcionando. Y esto es lo que quería que vean, esta parte. Esto sería lo que yo les he aconsejado del log del logger, que en sí nos va a imprimir aquí cada vez que ocurra una acción o cada vez que ocurra una acción. En aquí nos va a mostrar. ¿Y qué nos muestra esto? En esta acción, por ejemplo, esta acción es de inicio. Esta acción se ejecuta solo es de inicio cuando se inicia Nginx. Nos dice el estado previo del store, que sería vacío. ¿Qué estás enviando la acción o qué acción has ejecutado? En este caso se ha ejecutado esta acción, que sería de inicio. Y luego de esta acción, ¿cómo se ha modificado el store? En este caso no ha pasado nada, ¿no? Todo vacío. Y la otra herramienta que hemos instalado, el primero del Nginx DevTools, que era... ¿dónde estamos? Package.json, esto, ¿no? Nginx DevTools, que esa librería es para ya no ver esto, ¿no? Se lo ve a través de... Hay que instalarse un plugin para Google Chrome, que diga Redux, y si vamos a la pestaña Redux vamos a poder ver de esta otra forma.
Entonces, primero los que no tienen, busquen Redux, Google Chrome, pueden poner Google Chrome Redux y les tiene que aparecer, ¿no? Redux, DevTools, Google Chrome, ¿no? Y lo tienen que instalar. En este caso yo ya lo tengo instalado. Entonces lo instalan y lo van a ver de esta forma. Ya les va a aparecer una pestaña más en la parte de abajo que diga Redux. Y si cambian esa vista, esta es la otra forma de ver hacer el seguimiento de los estados de nuestra aplicación, que sería esta forma, ¿no? Incluso tenemos un play que nos dice de qué estado a qué estado ha pasado, nos muestra como una especie de video, se puede decir. A ver si los retrocedemos, aunque no tenemos muchas acciones aquí, no ha pasado nada, ¿no? Ha pasado muy rápido. Pero aquí igual de esta forma, si vamos al Store Init, por ejemplo, tenemos opciones, ¿no? Aquí acción, el estado y el div. En sí esto no me gusta manejarlo mucho, aunque tiene muchas otras cosas, ¿no? El de las gráficas que les hablaba, del seguimiento de los estados, incluso con gráficas. Aquí tiene ZAO, el árbol. Tiene otras cosas, otras características, pero en mi caso no me gusta manejar mucho esta herramienta. Puede ser por comodidad tal vez, pero en ciertos casos puede ser muy útil, ¿no? Porque tiene el play y te muestra una especie de video de qué estado ha pasado en cierto tiempo, etcétera, ¿no? Entonces ahora ustedes escojan cuál les gusta más. Si quieren hacer el seguimiento de esta forma al estado de nuestra aplicación o con consola, ¿no? Como a mí me gusta verlo de esta forma porque igual nos va a mostrar de forma ordenada y en cada acción nos va a mostrar estado previo, qué había antes en el store, qué acción estás ejecutando y qué hay después de esa acción, ¿no? ¿Qué ha cambiado en el store? Next state sería previo state, acción y next state. Y cuando ejecutamos en acciones nos va a mostrar de esta forma. Entonces ustedes escogen si quieren verlo así o a través del plugin plugin y la instalación en nuestro proyecto de esa forma, ¿no? Hacer el seguimiento de NGINX, qué está pasando en NGINX. Entonces por eso hemos visto las dos formas de instalación. Uno sería esto para ver con el plugin de Google Chrome y el otro sería estas dos cosas, ¿no? Y también hay que configurar el MetaReducer y hay que ponerlo en el store principal, ¿no? El ForRoot, el MetaReducer, para que se vea en la consola. Y en el caso de Store DevTools solo hay que hacer esto, ¿no? Hay que decir solamente en producción que no me muestre. Y si le digo solamente que no me muestre en desarrollo, a ver, sería falso, ¿no? Le digo que no me muestre en desarrollo, le digo. Entonces veamos qué pasa ahora. Voy a Redux y sigo teniendo lo mismo, a ver. Ya, sigo teniendo lo mismo, en sí no tendría que mostrarme. Tal vez tengo que matar el servidor y volver a levantarlo para que no me pueda mostrar eso. Ya, pero tienen esas dos opciones. Esta opción de ver así o de verlo mediante consola. Ya tenemos instalados Redux. Ahora vamos a empezar a hacer las primeras acciones para nuestro proyecto. Voy a hacer un repaso enseguida, pero antes, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Puede parecer un poco complejo, pero ahora vamos a repasar lo que acabamos de hacer. Ya, entonces como les decía, esto va a entrar al examen. Tenemos un día más, ¿no? para el examen. Entonces traten de tenerlo instalado en su máquina. Como les he mencionado antes de la anterior semana, creo que todos tal vez ya lo tienen clonado en su máquina y así lo van a instalar más fácil. Tal vez con StackBlitz puede ser un poco más complejo, ¿no? Pero vamos a hacer la prueba de todas formas. Pero lo mejor sería que lo tengan instalado en sus propias máquinas y hagan la instalación más fácilmente. Entonces voy a repasar y luego continuamos. Ya vamos a hacer la primera acción. Después ya podemos ver el store, cómo funciona y todo eso. Incluso podemos volver a ver las diapositivas para ver si alguien se ha perdido. Como les decía, esto es algo más avanzado, ¿no? Pero hoy en día esto se maneja mucho. Lo van a manejar en otros frameworks a nivel frontend. Entonces, ¿qué hemos hecho primero?
primero hemos instalado NGRX Store y NGRX Effects. En sí, si no quieren usar, no van a hacer peticiones al backend, esto no necesitarían instalarlo, solo el primero, nada más. Luego, para poder hacer el seguimiento o el monitoreo de lo que está pasando en NGRX Store, cómo está, qué variables hay en el store, qué acciones hay, cómo está modificándose a cada momento. Para hacer ese seguimiento podemos tener dos opciones, ¿no? Uno sería instalar NGRX Store DevTools y la otra opción, estas dos librerías, ¿no? Logger y el Freeze. Esto sería para el plugin de Google y esto sería para verlo mediante consola, ¿no? Mediante Logger. Entonces estas son las librerías para hacer el seguimiento, solamente para trabajar en modo de desarrollo, si lo podemos decir. Luego de instalar esto, hemos ido a App Module, hemos declarado nuestro Store Module principal, el que les he hablado, for root. Puede haber otra especie de mini stores, pero eso sí ya se trabajan con for future. Pero el store principal siempre va con for root y tenemos que tener un reducer principal incluso. Ya, entonces hemos declarado el store module. Al principio hemos puesto null aquí, ¿no? Null, y esto vacío lo hemos dejado. Declaramos store modules, effect module, lo dejamos sin efectos, no nos hay vacío nada más. Podemos tener en efectos aquí, que serían las clases que van a permitir hacer servicios al backend, pero no lo estamos viendo todavía, lo vamos a dejar pendiente para mañana esto. Y esta línea es para que Angular pueda reconocer la herramienta Store DevTools para que podamos verlo en la consola. Ya, luego de eso, para que podamos ver la otra forma de monitoreo de NGRX, de los estados, de las acciones, era a través de el NGRX Store Logger, ¿no? Que les he mencionado, que serían estos dos, en especial este. Para eso hay que configurarlo de igual forma, pero hay que definir un meta reducer y hay que colocarlo dentro del store module. Y esas metas reducer lo hemos puesto en el core, en meta, ¿no? Una variable meta.ts, porque es el meta reducer principal de nuestra aplicación. Por eso lo hemos metido en el core. Es un meta reducer que nos va a permitir ver la consola. Esta parte nos permite ver esta parte, el seguimiento de las acciones, de tener el store. En cada momento podemos ver el store, pero nos permite verlo en la consola directamente. Entonces esto necesitamos para eso. Una función logger que nos devuelve un store logger que se importa del NGRX Store Logger, y le pasamos a una constante meta reducer, ¿no? Pasamos el freeze y el logger, que se congele, y le decimos que se congele a medida que avance que se hagan el cambio de estado y que muestre en la consola, ¿no? A través del logger. Entonces esta configuración solo era para que podamos hacer el monitoreo a través de la consola. Y después de esto, incluso si no le paso esto, no va a aparecer en la consola, ¿no? Ya tendría que hacer el seguimiento a través de esto nada más. Y nuestro store module principal, nuestro store principal tiene que tener un reducer principal, lo podemos llamar. Y este reducer igual lo hemos definido en el core, porque sería el reducer principal de nuestra aplicación que va a tener. Lo demás ya van a ser futures, for futures o mini stores, como lo podemos llamar, que van a tener otras cosas, ¿no? Pero en este caso solo el reducer principal de nuestra aplicación sería esto, ¿no? Una constante que sería de este tipo. Incluso si yo lo de n aquí, va a funcionar solo, sería una constante de un JSON nada más. Esto solo es para que sea de este tipo, ¿no? Action reducer map, que diga que haga referencia solo a valor y reducer, o nombre y reducer. ¿Qué nombre? El nombre y el reducer, ¿no? Por ejemplo, admin, y aquí le tengo que pasar admin.reducer, ¿no? El reducer del módulo de admin, algo así, pero luego lo vamos a configurar eso. Entonces solo hemos hecho esto hasta ahora, y con esto ya está funcionando nuestra aplicación. Y con esto ya podemos hacer nuestra primera acción. Ya tenemos configurado, ya podemos ir trabajando con la primera acción que vamos a tener. A ver, me voy a loguear aquí. Angular, me logueo
tiene que estar todo correcto. Está todo correcto, ¿no? Y ahora, ¿qué estaba pensando para hacer el logueo? Para utilizar Nginx vamos a ir directamente a lo que vamos a usarlo. Vamos a usarlo para añadir a nuestro casito productos. Ya, primero hagamos un ejemplo de acción y luego vamos a ir trabajando en la aplicación. ¿Hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta? Ya. Entonces primero hagamos una acción. Entonces vamos a trabajar, como les decía, vamos a hacer nuestro casito y vamos a trabajarlo en la vista de admin. En la vista de home, porque en la vista de home vamos a poder comprar, ¿no? Comprar, le vamos a dar comprar y se acumula en el casito, ¿no? Entonces esas acciones que voy a hacer va a estar en la vista de home, lo vamos a manejar de forma separada. Y entonces hagamos eso, un ejemplo, y luego les doy tiempo para que hagan lo mismo. Vamos a hacer la primera acción. Y con esto se va a entender de una mejor forma. Voy a page, voy a login. Como les decía, ¿no? Voy a manejar los mini stores, podemos decir, o los features, independientemente para cada módulo. En sí esto. Voy a hacer esto, ¿no? Para home voy a hacerme esto, que sería un feature dentro del store principal. Y va a estar dentro de la vista home. Entonces hagamos eso. Voy a ir a home, voy a dar clic derecho, me voy a crear una carpeta que diga store. Y esta carpeta va a almacenar las acciones, los effects y el reducer de este módulo de home. Así lo manejamos de forma ordenada y separada. Ya. Entonces primero nuestro archivo de acciones. Lo vamos a poner, clic derecho, un file que diga home.actions.ts. Ese archivo va a hacer referencia a las acciones que este módulo de home tiene. Luego también vamos a crear un archivo que diga home.reducer.ts. Este reducer va a hacer referencia a ese mini store que va a tener. Por ejemplo, este sería el store general, ¿no? Pero este mini store sería home. Si este mini store, por ejemplo, ya, entonces este es el store principal, pero este mini store de home, ¿qué puede tener adentro home? Sería así, ¿no? Algo así. Sería un mini store, así que, o una variable dentro del store principal, que sería este, pero esta variable home o mini store o future home tiene n variables, ¿no? Aquí va a tener n variables que nosotros vamos a declarar ahora. Entonces esto sería el archivo home reducer. Las acciones son acciones nada más de este módulo. El home reducer sería esto que voy a hacer ahora. Luego los effects también podemos tener, pero en este caso todavía no vamos a hacer ejemplo todavía con effects. También ya vamos a tener un módulo que va a agrupar todo esto. Ya vamos a tener un módulo que agrupe todo esto. Ya, un módulo que maneje independientemente este store del home módulo, ¿no? Pero va a ser diferente, ¿no? Un módulo nada más. Lo voy a poner home.module.ts nada más. Este módulo va a agrupar el reducer, el effects que tiene esta vista de home nada más. Es para eso. Entonces, hasta aquí primero. Primero definamos las acciones. Ya. Vamos a definir las acciones. Como les decía, tiene otra sintaxis esto. La sintaxis era esta, ¿no? Primero del ejemplo. Por ejemplo, puedo ponerme acción o puedo poner acción en la clase. Y lo principal que tiene una acción, les decía, es el nombre, ¿no? Que en este caso sería tipo, que vendría a ser el nombre de nuestra acción. Y el payload, ¿no? Payload que va a mandar lo que contiene datos extra que puede tener esta acción.
En este caso el nombre puede ser cualquiera, ¿no? Digamos limpiar o abrir puerta. Y la acción puede ser, le puedo mandar número de llave o número llave. Y le mando como valor, ¿no? el número de la llave. Le digo número de llave 4. Entonces una acción va a tener nombre y el cuerpo donde se le envía la información extra que quieres enviar dentro de la acción al ejecutar la acción. Entonces primero eso. Ya. Entonces en NGRX actual, a partir del 8 se lo hace de esta forma, esa forma de declarar. A ver, lo dejaré esto aquí comentado. Entonces una acción tiene tipo y tiene payload, ¿no? Lo principal para que no nos confundamos. La sintaxis puede ser diferente, pero lo principal es que tiene esto. En Vue.js o en Zidux, en Ziac, va a tener lo principal de esto de cualquier. En Zidux, como es algo a nivel global que se utiliza en frontend, va a tener esta sintaxis, ¿no? El nombre y el cuerpo que se le envía a la acción. Pero la sintaxis de frontend a frontend puede variar, pero por dentro tiene esto. Entonces en NGRX, ¿cómo se maneja esto? Primero le exporto una constante, le digo export const, y ahora viene el nombre de la acción. ¿Qué nombre quiero dar a la acción? Que sería esto, ¿no? El tipo. Entonces le puedo decir a ver, vamos a hacer un ejemplo del adicionar al carrito, ¿no? Entonces le voy a poner add product, que sería adicionar al carrito, ¿no? Adicionar producto. Entonces se va a llamar así mi acción. Y le digo igual. Y esto ya, lo que estoy escribiendo ya sintaxis de NGRX, pero en sí estoy haciendo esto, ¿no? Lo general que se maneja en Zidux. En NGRX ya se lo hace de esta forma. Antes se lo hacía diferente, pero a partir de la versión de 8, como les decía, es de esa forma. Create action. Y lo va a importar automáticamente de NGRX Store, ¿no? Create action. Y dentro de esto, primero viene el nombre, de nuevo, el nombre de nuestra aplicación, el nombre de nuestra acción. Y luego viene el payload que se le va a enviar. Entonces primero vendría el nombre de nuestra acción, el tipo, ¿no? Aquí automáticamente me sugiere. Y luego viene el body, ¿no? El payload que se le envía en la acción. Y se le escribe props. A través de props se lo manda. Props. Esto vuelvo a repetir, esta sintaxis ya de NGRX. Props se lo importa de NGRX Store igual. Se lo pone signo de mayor y menor. Como si fuera de ese tipo, ¿no? Le digo, de este tipo tiene que ser. Y solo eso. Le digo props, paréntesis, y aquí adentro tendría que ir lo que yo quiero enviar dentro de la acción. Esto puede parecer un poco complejo, pero es sintaxis nada más de NGRX. Lo que se está haciendo por dentro es esto. Ahora este sería el nombre de la acción, pero aquí igual hay nombre de la acción, ¿no? ¿Qué es la diferencia? Este nombre de la acción se va a utilizar dentro de NGRX, pero este nombre de la acción va a aparecer en aquí. O va a ser va a ser el verdadero nombre de la acción, pero es como eso es como si fuera la variable que agarra toda esta acción, y el otro es el nombre de la acción real. Pero cuando utilicemos para llamar la acción, lo tenemos que hacer a través de esta constante, ¿no? Entonces la acción tiene este nombre real, pero lo hacemos a través de esta constante que en sí se lo da el mismo nombre, no en 100%, pero se lo da casi el mismo nombre, y llamar a esta acción a través de esta constante. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Esto puede ser, en sí tendría que ser lo mismo, ¿no? El nombre de la acción, adicionar producto. Esta sería la verdadera acción con el nombre y con el payload, ¿no? Como esto. Pero, ¿cómo se utiliza esto? A través de esta constante.
Antes de esto era diferente, como les decía, pero ahora esto se ha simplificado en una sola línea. Antes de esto era incluso tenías que crear una clase, luego tenías que crear su constructor, etcétera. Era más largo. Ahora es diferente. Entonces esto va a ser el nombre de la acción, pero se utiliza a través de esta constante, ¿no? Eso se tiene que entender. Para diferenciar también en estos casos, aquí se lo pone el módulo. Esta va a ser la constante a través de la que vamos a acceder a esta acción, pero en el nombre podemos poner el módulo. Podemos poner esta acción pertenece al módulo de home. Esa es una buena, se diría una buena práctica para Nginx. Entonces podemos poner home, esta acción pertenece al módulo de home. Y esto va a imprimirse, ¿no? Aquí, cuando hagamos la prueba, esto va a estar en esta parte, dentro de type, va a estar esa parte que estamos escribiendo aquí. Y en props le podemos o no podemos enviar nada aquí. En este caso, para este ejemplo, le vamos a enviar aquí vendría punto y coma, y le vamos a enviar aquí el producto, ¿no? Le puedo poner product y le vamos a enviar la acción a un producto de tipo any. Y cuando la acción no envíe nada, no quieren enviar ningún payload, solo va a tener el nombre sin payload, la sintaxis de Nginx es esta. Escriben todo normal, no todo normal, el nombre cualquiera, pero a partir de la coma lo dejan vacío. Y esto sería una acción para enviar solamente para ejecutar una acción, pero no le envías nada adentro, ¿no? No le dices nada adentro. Este caso te puede funcionar para, digamos, pueden poner una acción open sign up. No le tienes que enviar nada porque a través de esta variable open ya sabes que tienes que abrir sign up, ¿no? Cuando escuches esta acción. Primero veamos este ejemplo de enviando con payload más. Entonces esta sería nuestra primera acción. Hemos definido una acción que va a enviar un producto en el payload o en el cuerpo de la acción, y solo va a ser eso, nada más. Ya, solo hace eso nuestra acción, está corriendo normal aquí. Esto lo puedo dejar comentado de manera que se entienda. Y primero tenemos esto para nuestra acción. Ya. A ver, vamos a tratar de hacer funcionar primero esto. Ya. Hagamos la prueba de nuestra acción. Ya. Desde home, voy a hacer la prueba desde home. Para hacer la prueba de una acción hay que importar hay que hacer dispatch. El dispatch es una función de la variable store que se lo importa de Nginx store igual, y eso se lo define dentro del constructor donde queremos invocar la acción. Entonces lo voy a definir dentro del componente home, y a través de esta variable vamos a invocar cualquier acción, ¿no? Cualquier acción que esté en cualquier módulo. En este caso voy a escribir private, voy a decir store, y esta variable va a ser de tipo store que lo va a importar de Nginx store. Y con esto le digo coma y abajo. Aquí me dice tiene que ser de un tipo, el store tiene que ser de un tipo. Incluso no nos dice nada aquí, ¿no? Yo le voy a poner store de tipo any aquí. Esto lo dejaremos así por ahora, any. Pero incluso pueden ponerlo nada aquí. Pero mejor si lo ponemos un objeto, luego lo vamos a poner para que sea más limpio nuestro código, si se puede decir. Entonces si inyecto el store aquí de Nginx store a través de una variable store, ya puede invocar acciones. La primera acción que hemos creado sería esto, ¿no? Home action. ¿Dónde está nuestra acción? Está dentro de home module, ¿no? Esto lo voy a pasar, lo voy a borrar todo y lo voy a pasar a acciones. Ya, ahora sí. Ya, dentro de acciones y listo. Ahora voy a importar, como estamos en home action, esto es una acción, ¿no? Es una constante, voy a importarlo aquí donde quiero usar esto. Voy a importar aquí, import add product,
no me dice nada. Ya. Lo tengo que importar esto. A ver, a ver. Ya lo escribiré como está aquí y tiene que importármelo. Export const add product se llama y lo importa aquí. Importar add product de. Tengo que dar la dirección exacta donde está. Está dentro de store y en actions, ¿no? Y aquí algo está corrigiéndome. Me dice no está por defecto. Product phone. Ah, ya, si no está por defecto es con llaves. Ahora sí ya está. Ahora sí ya puedo invocar esta acción y utilizando el store, más esta variable store. Por eso les decía, es un poco más de codificación, pero en sí vale la pena aprender esto y es muy, a medida que se acostumbre va a ser muy beneficioso para estos proyectos. Una vez que he importado eso, ahora voy a llamar esta acción cuando haga clic. Cuando haga clic en comprar aquí, voy a poner un clic. Voy a decir on comprar en español, pero tendría que estar en inglés, ya no importa. On comprar y me hago mi función ts. Y esto no va a destornar nada, ¿no? Void. Entonces le digo, cuando haga clic en comprar va a lanzar una acción. This.store, a través de esta variable store, como les decía, a través de esta variable store voy a invocar una acción. .dispatch, el dispatch sería la función dentro de Nginx que ejecuta una acción o lanza una acción. Y aquí le digo qué acción quiero, ¿no? En este caso sería add products. Quiero lanzar esta acción, add product. Add product y me dice aquí automáticamente add product recibe como argumentos el product, ¿no? Product, que sería esto, ¿no? Lo que hemos definido aquí. Si lo borro esto, ya no recibe nada, y si lo coloco recibe esto en el payload, ¿no? En su payload de la acción. Entonces me dice dentro del payload tienes que enviar, aquí me va a completar automáticamente product, ¿no? Product, y aquí está definido de tipo any, incluso ustedes pueden poner string, number, y así lo hacen bien restringido esto. Entonces dentro de product le puedo decir que envíe un hola, a ver, haremos la prueba eso. Un hola y está funcionando correctamente, no hay errores, no hay nada. Ahora veamos cómo está funcionando esto. Ya voy aquí, voy a refrescar. Y veamos, ahora al dar clic en comprar tiene que lanzar una acción y lo que hemos instalado, las herramientas que nos permiten monitorear esto, están en esta parte y están en esta parte, ¿no? Con cualquiera de los dos puedo monitorear lo que se hace. Entonces doy clic en comprar y si veo en la parte de la consola ya está monitoreando, ¿no? Mi acción. Y aquí está lo que hemos programado, acabamos de hacer nuestra primera acción. Me dice acción, a la hora, incluso me dice la hora, ¿no? Y me dice, este es el texto que hemos puesto, ¿no? El home, a qué módulo pertenece esa acción. Entonces es mejor hacerlo de esa forma para que el código sea más limpio. Esta acción, add product, pertenece al módulo de home, nosotros estamos entendiendo de esa forma. ¿Qué nos dice? El previo state era esto, en el store vacío, ¿no? Y la acción es esto, ¿no? Dentro de la acción se ha mandado estos datos. Un product con el texto hola y el tipo sería home add product. Y después de que esta acción ha pasado, se ha ejecutado, el store ha quedado de esta forma, ¿no? Sigue vacío, igual que antes. Entonces esto te muestra porque después de la acción puede modificar el store. Puede modificar el store. En este caso no está modificando, por eso les decía que una acción puede modificar el store, puede llamar a un servicio a través de fx o no puede modificar, puede quedar al vacío, como les decía. En este caso esto es una acción que queda en el vacío, no está haciendo nada, solo se ha ejecutado, no está modificando el store, no está haciendo nada, pero igual sirve este tipo de acciones mucho. Entonces con esto ya estamos monitoreando nuestra primera acción. Si voy a Redux aquí, igual, ¿no? Me aparece home add product y me da aquí una serie de cosas que no las he utilizado mucho, pero igual nos dice, ¿no? Aquí en acción, que viene en la acción, product, hola y tipo home add product, state, div, así no
No lo utilizo mucho, pero aquí nos dicen el state ha cambiado product type. Es para hacer un seguimiento, pero ustedes ya tienen que elegir la herramienta. En mi preferencia me sirve esto porque me lo dice de forma resumida, ¿no? Qué había antes en el store, la acción que tenía y qué hay después en el store y listo. Ya, entonces hemos hecho nuestra primera acción. Podemos continuar con el reducer y ahí terminaría la clase. Como les digo, esto va a estar en el examen, entonces tienen que hacer con Redux. Y como lo voy a revisar el examen, también puedo fijarme, ¿no?, en la consola, o ya sea en la consola o en aquí. Depende de ustedes cómo lo quieran hacer, cómo quieren hacer el seguimiento de sus acciones. Ya hablemos ahora del store y con eso vamos a acabar. Del mini store que va a tener nuestra aplicación. Ya, hasta aquí alguna duda o alguna pregunta. Creo que no va a haber tiempo para, no sería bueno darles el tiempo porque algunos no deben tener todavía instalado NGRX, entonces tienen que instalarlo hasta mañana y mañana ya podemos dar tarea y darles tiempo, ¿no? 15 minutos, 10 minutos para cada ejemplo. Entonces la tarea del día de hoy primero sería instalar, ¿no?, NGRX. Hoy es 15. Primero sería instalación NGRX. Sí, sería esa primero la tarea y first action, ¿no? Acción. Primera acción con NGRX. Entonces tendrían dos tareas del día de hoy. Completaremos el Redux más el Minestore y con eso, como son las últimas dos clases, sí hoy tendrían que tratar de instalarlo bien y mañana ya podemos hacer ejemplos y les daría tiempo, como les digo. Y ya mañana vamos a acabar la clase. Entonces traten de hacer esto hoy más tarde. Y así en el examen no van a tener problemas, ¿no? Incluso para el examen, ahora que me acuerdo, tengan un repositorio para el examen. Vamos a hacerlo en un repositorio aparte que diga tercer examen o número 3, test número 3, y que ya tenga todo listo, ¿no? Instalado. Si van a usar Angular Material, instálenlo Angular Material. NGRX tendría que estar ya instalado para el examen. Mejor si lo preparan antes del examen, hacen la prueba a su consola, todo para que no vea problemas, porque como se dan de cuenta en la instalación, en probar, incluso si da algún error, puede llevarles más tiempo en resolver el examen. Entonces primero hagamos esto del Minestore y luego ya con eso acabamos. Entonces, como les decía, las acciones hoy en día son así. Antes era mucho más largo, se puede decir. A ver, les voy a mostrar. Entonces, en versiones de NGRX anteriores a la 8, las acciones tenían un código más largo. A ver, les voy a mostrar. Así, de esta forma. Esta forma tenía una acción antes. Para hacer una acción antes tenías que hacerte primero tu constructor, por ejemplo esto, y tenías que declararte una constante, ¿no? A ver, por ejemplo te declarabas algo así, un enumerador y una constante, etcétera, pero tenía que ser, esto era una acción antes. A partir de NGRX para abajo, esta era una acción. Una clase que implemente una interface action. Tenías que decir si que era de tipo solo lectura, el tipo, y dentro del constructor le mandabas el payload que contenía esto, ¿no? Pero ahora todo esto se ha reducido solo a esto, a una sola línea de código. Antes era muy largo esto. Entonces, para que sepan, ¿no? Si ven alguna vez este tipo de código, es con NGRX anterior a la versión 8. Pero actualmente es así. Y siempre mejora, ¿no? Con cada versión siempre va a mejorar. En este caso, una sola línea de código conviene mucho.
Entonces hablaremos del Home Reducer, que sería nuestro mini store que estamos hablando, ¿no? Como este caso, que va a tener variables, etcétera. Entonces, Home Reducer y el Home Module, no sé si nos da el tiempo para hacer. Primero hagamos el Home Reducer. Vamos a ver el tiempo que esto nos da. Porque mañana ya tenemos que acabar. Vamos a implementar el Home Module más. Y algunas cosas, no sé si lleguemos a NGRX Effects, pero vamos a tratar de llegar a eso más y ya con eso vamos a acabar el curso de Angular. Y entonces en el Home Reducer, ¿qué voy a tener? Home Reducer igual ha cambiado mucho a lo que era antes, en las versiones anteriores. Ahora se lo maneja de forma diferente. Ya, entonces el Home Reducer. Ya, en el Home Reducer igual tenemos que exportar una constante. Una constante. Primero, me voy a hacer una constante. Ya, lo vamos a hacer más limpio. Me voy a hacer una interface primero. Ya, una interface, una interface. No vamos a avanzar en interface, pero una interface solo es una especie de clase que te dice qué tiene que tener un JSON. Por ejemplo, si yo tengo un objeto persona, que es un JSON, ¿no? Es un JSON, va a ser un JSON. Va a tener name y va a tener ejemplo age, etcétera, ¿no? Un interface va a ser lo mismo. Voy a hacer export interface, se lo llama directo interface y se le da un nombre. Pero este interface, ¿qué te dice? Solo te dice que, por ejemplo, si le digo al interface, solo va a tener nombre de tipo string. Y yo le coloco este interface nombre, digamos, aux. Este interface va a restringir este tipo de persona. Si yo declaro este con dos puntos, esta variable persona va a ser de tipo aux, va a ser igual a esto. Este interface va a restringir estrictamente que esta variable persona tenga dentro lo que la interface está declarando aquí, que tenga un name obligatorio, está diciendo. Y si tiene este age más, en este caso, va a dar error. Entonces las interfaces son para restringir exactamente qué tiene que tener una variable o una función incluso. Entonces en este caso yo puedo decir esta variable persona va a ser de este tipo aux, y con esto le estoy diciendo que tiene que tener dentro sí o sí un nombre. Entonces eso hacen los interfaces. Entonces me voy a hacer un interface. Le voy a decir export interface. Le voy a llamar home state. Va a ser esto, ¿no? Nuestro home state va a ser esto. Ahora, ¿qué va a tener aquí dentro? A ver. Ya, adentro va a tener ítems y un monto total. Entonces va a tener aquí adentro, como esto va a ser, este home va a almacenar nuestro carrito, va a tener los ítems que vamos a adicionar al carrito, que puede ser un array o un objeto. En este caso veamos cuál nos conviene. Puede ser array o un objeto JSON. Y también la suma total de ese carrito, de esos productos que vamos a tener, va a ser total. Lo podemos colocar total amount o total nada más, ¿no? Y este va a ser number, ¿no? Tipo number. Entonces vamos a hacer esto, items y total amount. Entonces una interface home state que tenga dentro items, puede ser array o JSON. La ventaja del JSON va a ser que vamos a poder acceder directamente mediante el ID del producto. Nos conviene un JSON y el total amount, ¿no? La suma total de los productos que estamos comprando, amount, y le podemos dar de inicio que le decimos que sea number nada más. En este caso es un JSON, le pondremos que sea de tipo any. En interface no podemos dar valores 0, solo decimos el tipo nada más, qué tipo va a ser cada variable que va a estar dentro de
lo que va a tener la interface. Entonces solo decimos eso y después vamos a definir ahora más estricto. A través de esta interface vamos a definir igual una constante que sea ya export const, que sea nuestro estado inicial, se lo llama. ¿Qué sería el estado inicial? Sería como este mini store va a empezar, ¿no? Dentro de ese home, que sería el store. Este mini store de home lo podemos llamar variable o feature. Dentro de esto, ¿cómo van a comenzar las variables? En este caso, ítems puede comenzar con un array vacío o con un JSON vacío, y total amount puede comenzar con 0, ¿no? Entonces será un estado inicial de ese mini store o de ese feature. En caso del store principal igual tiene que tener un estado inicial. Ya. Entonces le vamos a poner initial state, que sería initial, en inglés, ¿no? Initial state, estado inicial de nuestra aplicación, de nuestro feature o mini store. Y le decimos esta constante que sea de tipo home page, home state. Entonces ya nos estás restringiendo a que tiene que tener esto sí o sí, ¿no? Adentro. Entonces le digo igual y le digo esto. Y con esto ya me da el error, ¿no? Si le señalo me dice, tiene que tener items y total amount, ¿no? Esta interface está restringiendo esta variable para que tenga sí o sí adentro esto. Entonces tengo que darle los ítems que sea igual a, que empiece en un JSON vacío, y el otro sería total amount que empiece en 0. Con eso ya no me daría error. Le puedo poner punto y coma más aquí. Luego que tengo esto en el reducer, ahora tengo que definir el reducer. Esto igual es un código más corto. Le digo constante, le voy a decir una variable de feature de tipo, solo es el nombre, ¿no? Le voy a decir future reducer, porque es un reducer, es un mini store, o en otro caso es un future, ¿no? No es el reducer principal de nuestra aplicación en el store, es un future reducer. Lo puedo poner de este nombre, future reducer, que sea igual a, ahora este es un método de nginx que sería create reducer, y lo voy a importar de nginx, nginx store lo tiene que importar, create reducer. A ver, no lo tengo aquí para que lo importe, lo voy a importar yo. Le digo entonces aquí para importar arriba, import de nginx store reducer, nginx store, quiero la función create reducer, sería esto. Ahora sí, dentro de create reducer, ¿qué recibe ahora? Viene paréntesis. Primero vas a recibir el estado inicial de nuestro mini store, se puede decir, que sería initial state, y luego vas a recibir otras cosas que mañana lo vamos a ver. Primero eso para solo configurarlo, con eso no nos está dando error. Luego tenemos que exportar esto. Vamos a exportar, voy a decir export, vamos a exportar una función que diga reducer. Le vamos a decir que reciba un state del tipo home.state que hemos declarado en el tipo en el interface, y le vamos a decir que reciba también una acción de tipo acción, que lo voy a importar de nginx igual, acción de nginx store. Listo. Le puedo decir que no devuelve nada aquí, any, o que devuelve de tipo any, que no sabemos exactamente qué devuelve. Y aquí dentro le decimos que retorne el feature reducer que hemos creado aquí arriba, ¿no? Retornas feature reducer, y le pasa este feature reducer de entrada, le paso el state y el action, ¿no? Y con eso ya estaría definido y configurado nuestro reducer. Puede ser un poco confuso, pero esta es la sintaxis de nginx, cómo se hace un reducer. Tal vez no se ha entendido aquí muy bien. Primero esto del interface. Solo nos restringe qué debe tener nuestra variable o función incluso. Le decimos una constante que sería nuestro estado inicial del mini store o del future, que va a tener dentro items y total amounts, que empieza en 0. Y aquí empieza la parte de configuración, se diría. Creamos un reducer, le pasamos solo esta variable inicial, el estado inicial, y una función que utiliza esto, ¿no? Esta constante aquí, una función reducer que recibe el state home, un state, incluso pueden ponerlo en y esto,
pero estamos haciendo más limpio a través de una interface. Una acción, igual directamente de Nginx Store de tipo acción, y que retorne el feature reducer, ¿no? Dentro de esto. Esto va a permitir modificar a través de una acción. Va a llegar una acción dentro de este reducer, va a llegar una acción, por ejemplo, adicionar producto, va a llegar esa acción a través de esa función y va a modificar el home state, ¿no? Si tenemos items total amount, vamos a ir sumándolo ahí dentro. Entonces esta función es para eso y es, como les decía, es sintaxis de Nginx. Si vemos la sintaxis aquí de Nginx, en el caso de reducer, aquí, esta es la sintaxis, ¿no? A ver, aquí no se muestra muy claramente, pero tarda en cargar. Estas son las acciones, ¿no? Como les decía, si queremos mandar con payload sería así, y si queremos mandar sin nada sería esta forma más fácil. Y esto sería el reducer, ¿no? Incluso aquí nos sugiere con un interface, ¿no? Un interface home y awaiting aquí. Incluso podemos importar así todas las acciones, lo podemos hacer después de esto. Y aquí nos pide un estado inicial igual, de tipo state y la interface, como les he indicado. Y luego el reducer, ¿no? Esto vamos a ver mañana, esto del on. Pero se lo crea así, creamos una constante de tipo create reducer, le pasamos nuestro estado inicial. Y la parte de abajo hacemos esto, ¿no? Esta sintaxis, mandarle a una función reducer el state de nuestra aplicación y la acción. A través de eso va a modificar este mini store o este future que estamos declarando. Entonces esta sería la sintaxis. Esto antes era mucho más largo, como les decía, pero ahora se ha cortado incluso. Entonces llegaremos hasta esta parte.